En el capítulo anterior pudimos ver, primero, que el Génesis fue escrito por personas que, inspiradas en su fe de que los dioses eran los únicos responsables de todo lo que sucedía, trataban de explicar el surgimiento del mundo que les rodeaba basados en el nivel de conocimiento de su época. Segundo, que el Génesis se escribió en el contexto del pensamiento mágico religioso y por ello es un texto mitológico en el que el origen del mundo está ligado a la divinidad. Tercero, que la explicación mitológica del Génesis sobre el origen del mundo constituye el punto de partida en la construcción del conocimiento sobre nuestros orígenes, pero no es la verdad última al respecto. Cuarto, que nuestra interpretación de los relatos del Génesis está condicionada por las interpretaciones previas que se han realizado sobre este tema. Y quinto, que es muy difícil leer los relatos del Génesis desde la perspectiva de quienes los escribieron, porque la hermenéutica impuesta por la interpretación de fe no admite disidencias. Hay muchas personas creyentes que defienden la idea de que deberíamos tomar las interpretaciones antiguas de un suceso del pasado como la única verdad absoluta sobre dicho suceso. Este pensamiento suele estar sustentado en el hecho de que tendemos a aceptar como verdad absoluta la primera interpretación que se nos enseña sobre algo. Es como una forma de economía cognitiva, es decir, haciendo esto gastamos menos energía de nuestra cognición que haciendo un análisis más profundo sobre el suceso. Y comúnmente, el lugar en donde aprendemos nuestras primeras interpretaciones sobre el Génesis es la iglesia, lugar en el que se prefiere la interpretación más antigua sobre estos textos. El problema es que ni siquiera nos cuestionamos si la persona que nos enseñó esa primera interpretación sobre el suceso analizado tenía el conocimiento necesario para instruirnos correctamente. E interesantemente, las personas con mentalidad fija tienden a ser más susceptibles a este tipo de pensamiento que las personas con mentalidad de crecimiento. De lo anterior, es necesario entender que el análisis de un suceso de la Biblia hebrea realizado por un escritor neotestamentario o por un rabino antiguo no tiene más valor hermenéutico o veritativo que el realizado por un experto actual en literatura antigua. Aquí debemos tomar en consideración que con el término Biblia hebrea nos estamos refiriendo al Antiguo Testamento, pero preferimos utilizar este término porque es más coherente si vamos a leer el Génesis más allá de las interpretaciones del cristianismo. De igual modo, aquí se utiliza el término hermenéutica como sinónimo de interpretación. Pues bien, muchas veces caemos en la falacia de autoridad, defendiendo que como una interpretación fue realizada por un rabino antiguo o por un escritor neotestamentario, dicha interpretación de un suceso de la Biblia hebrea tiene que ser la única verdadera o debería tener más valor que la nuestra, sin darle importancia al peso de las pruebas o de los argumentos. Así que, para mostrar la invalidez de esta falacia, pongamos las cosas en perspectiva. Por ejemplo, el relato de Sodoma y Gomorra nos lleva a un momento en la vida de Abraham, el cual según la tradición vivió hacia el año 1700 antes de nuestra era. Es cierto que una interpretación israelita de hace 2000 años está más cerca del evento original de forma temporal y cultural, pero cabe preguntarse, ¿con qué contaban las personas de aquel momento para analizar el suceso? Pues básicamente con la tradición, los testimonios, la fe y en menor grado el razonamiento lógico. Metafóricamente era como estar a 1700 metros del suceso, pero de noche y en un momento en donde no existía la electricidad. En cambio, dentro de esa metáfora, nosotros estaríamos a casi 3700 metros de dicho suceso e igual estaríamos de noche, pero a diferencia de los antiguos, hemos construido luces que nos permiten alumbrar distancias más lejanas que 4000 metros.
Además, contamos con sistemas sofisticados de análisis de datos. En este sentido, nos estaríamos refiriendo a la arqueología como una forma de mirar lejano hacia el pasado y a la antropología, la filología, entre otras disciplinas que se dedican a estudiar los textos, las cuales nos permiten un mejor nivel de análisis. Por consiguiente, no es descabellado afirmar que estamos en una mejor posición para analizar algo que sucedió hace 4000 años que una persona que vivió 2000 años atrás. Ahora, ¿significa esto que no tiene valor la interpretación antigua sobre un suceso de la Biblia hebrea? No, no significa esto, pues las interpretaciones antiguas nos permiten conocer cómo asumieron el suceso en su momento las personas que realizaron dichas interpretaciones, lo cual es de gran valor. Pero esto no significa que sus interpretaciones sean la verdad última sobre el suceso interpretado. Todo esto que hemos dicho aplica tanto para los textos neotestamentarios como para los textos rabínicos, así como el Talmud, el Targum, el Midrash, entre otros, y de igual modo para los apócrifos y otras interpretaciones antiguas. Y no queremos que vayan a malinterpretar lo que estamos diciendo, pues podemos encontrar en las interpretaciones antiguas coincidencias con las investigaciones actuales. Como por ejemplo, el orden en el que el capítulo 1 presenta la creación de las diversas partes del mundo tiene coherencia con la forma en que lo vemos hoy desde una perspectiva evolutiva. Primero está la tierra, luego de las aguas salen los primeros seres vivos, luego estarían los reptiles, después los mamíferos y luego estaríamos los humanos. Es decir, que hay una coherencia en la forma en que se ve la evolución de la vida y el orden en el que el Génesis va presentando la creación de los diversos seres vivos. En este sentido, dichas interpretaciones sentaron las bases de las cuales partimos para continuar el trabajo que todavía hoy seguimos. Pero hay que tener claro que lo que diga cualquiera de esas interpretaciones antiguas sobre un suceso del pasado nos dice más del contexto en el que se crearon dichas interpretaciones que del suceso antiguo que intentaban interpretar. Llegados a este punto, queda claro que el hecho de que una interpretación antigua haya sido realizada por una figura de autoridad del pasado no la convierte en verdadera. Del mismo modo, es evidente que en el presente contamos con mejores instrumentos para analizar un suceso del pasado que en la antigüedad, sin que ello signifique un menosprecio a las interpretaciones realizadas por los antiguos. Y aunque todo esto no es tan difícil de entender, el hecho de que las interpretaciones doctrinales cristianas tengan tanto peso en la forma en que los occidentales vemos a Dios e interpretamos la Biblia, hace que sean necesarias todas estas explicaciones al momento de adentrarnos a un estudio académico de la Biblia hebrea, para que la mayoría de nuestros interlocutores cristianos entiendan por qué hay diferencias entre la lectura crítica que aquí hacemos y la lectura doctrinal de fe que ya conocen. Pues bien, cualquiera que haya dedicado algún tiempo al estudio académico de la Biblia hebrea se habrá dado cuenta de que no es lo mismo leerla desde el punto de vista de la fe que leerla desde una perspectiva crítica, y esto es lo que observamos en relación con el Génesis, es decir, que obtenemos distintas interpretaciones cuando la abordamos desde diferentes enfoques. Por ejemplo, desde la perspectiva de la fe, la serpiente de Génesis 3 es Satanás o el diablo, a pesar de que estos términos no formarán parte de la cosmovisión hebrea y cristiana sobre el mal hasta algunos siglos después de surgir este texto. Es decir, el autor no pudo haber estado pensando en Satanás o en el diablo, porque estos términos ni siquiera existían en su época. Lo que implica que la asociación entre Satanás, el diablo y la serpiente surge de una interpretación posterior realizada por alguien que conocía estos términos asociados al mal. Pero interesantemente, cuando hoy leemos el Génesis, se nos hace muy difícil pensar en la serpiente fuera del marco teológico que hemos aprendido. Y la pregunta aquí sería, entonces, ¿en qué podría haber estado pensando el autor de este texto mientras lo escribía?
A responder esta pregunta vamos a dedicar el resto de este análisis, pues esta pregunta es una de las que nos hemos planteado desde el inicio de este análisis. Y como el objetivo aquí es que cualquier persona pueda entender lo que se está diciendo, no nos adentraremos a cuestiones técnicas de las ciencias bíblicas ni de otras disciplinas científicas que se dedican al abordaje científico de los textos, sino que nos limitaremos a abordar algunos aspectos puntuales sobre los primeros capítulos del Génesis, y de ahí trataremos de inferir el pensamiento del autor y los interrogantes que probablemente intentaba responder. En este sentido, cabe aclarar que la primera parte del libro de Génesis, comprendida entre los capítulos 1 al 11-27, es un texto mitológico, pues intentaba dar una explicación del origen del mundo causado por los dioses. Al mismo tiempo, es un texto etiológico, porque trata de explicar el origen de diversas prácticas culturales, diversas creencias, costumbres y tradiciones.